Matías y cómo es que se hizo coach. Digamos, cómo llegó a ser quien es hoy en día Matías. Bien, bueno, arrancaste ahí arriba, ¿no? Eh, un desafío. ¿Quién es Matías? Es una pregunta que no estoy en condiciones de poder responder eh, de forma completa, ¿no? Pero cómo llegué a ser coach, yo creo que fue el resultado de una búsqueda que comenzó hace un tiempo y que por suerte continúa. Y espero que continúe por siempre, ¿no? Que nunca termine. Eh, Esa búsqueda se profundizó quizás a partir de un accidente, si se le puede llamar accidente, que tuve hace unos 7 años y unos meses, eh, que producto del cual quedé parapléjico y, y bueno, creo que en esos momentos de límites de la vida se profundizan algunas inquietudes, algunas búsquedas y bueno, que terminaron derivando en una formación de coaching que por supuesto tuvo una primera etapa un impacto muy profundo en lo personal y que después por suerte pude materializarlo y canalizarlo para que tenga también un impacto en la comunidad, ¿no? Bien. O sea que hacer de ello algo, no solo un camino para uno, sino hacerlo expansivo hacia los otros, Claro, claro, claro. que Bueno, la verdad que es muy interesante. Además, siempre el coach trabaja un camino personal primero. Somos mercenarios los coaches. bueno, eso puede tener muchas interpretaciones, cuidado. ¿Y qué impacto tiene en el otro eso que yo quiero? Claro. Entonces, por eso te quería preguntar, eh, ¿qué etapa atravesaste vos eh, cuando te cambió la vida? Ujú. Si no querés Bien, decir. la verdad que a mí, bueno, cuento brevemente, ese accidente fue un intento de robo, paré con el auto en el semáforo que no tenía que parar, en el horario que no tenía que parar, y bueno, sucedió lo que no tenía que haber pasado. Me dispararon por la espalda, la bala atravesó el tórax, me rompió dos costillas, una vértebra, y esa vértebra lesionó la médula en un nivel de la tercera vértebra torácica. Y bueno, el auto salió andando durante 4 cuadras porque el peso inerte del pie aceleró. En el auto estaba mi mujer y mis dos hijos, que eran bebés, y después de 4 cuadras caí en la cuenta de qué era lo que estaba sucediendo, porque yo enviaba señales al cuerpo y el cuerpo no respondía, no podía frenar el auto. Entonces a las 4 cuadras logré sacarle el pie del acelerador, mi mujer pasó adelante, logró volantear y logramos detener el auto. Eh, en ese momento la sensación que yo tuve, la sensación que viví fue una sensación de muerte, porque la sintomatología que presentaba, que no solamente era no poder mover el cuerpo, sino además falta de aire, mucho dolor, sensación de desmayo y demás, era como que sentía que me había comprado todos los números y que ya estaba, hasta ahí había llegado. Eh, Tardó en venir la ambulancia, bueno, hubo una situación muy crítica en ese momento hasta que finalmente me hospitalizaron
y no tuve en ningún momento riesgo de vida, pero sí fui consciente de todo lo que sucedió, ¿sí? No perdí la conciencia en ningún momento y pude, por suerte, experimentar esa sensación de muerte. Y digo por suerte porque eso fue lo que en algún punto me sirvió de sostén y de punto de comparación para todo lo que vino después, ¿no? Eh, Porque la situación hubiese sido muy diferente si en el momento del disparo yo hubiese perdido la conciencia y me hubiese despertado eh, en terapia intensiva con todo el cuadro de incapacidad, ¿no? Pero el hecho de poder haber sido consciente me permite tener siempre ese punto de referencia de ese Matías que estaba en el auto sintiendo la muerte, sintiendo que me despedía, viendo a mi mujer, a mis hijos, a mi mamá, a mi hermano, toda la situación de despedida, esquivando las miradas, ¿no? Y Sí, sintiendo cómo todo eso se apagaba. ¿Cómo? Digo, qué interesante lo que estás contando, porque haberlo vivido y haber experimentado ese momento, habrá sido crucial. O sea, ahí resignificó un montón. Totalmente. Sí. Sí, por eso digo que por suerte fui consciente de eso, porque de lo contrario, mi último punto de referencia hubiese sido el anterior, el Matías que salió de jugar al fútbol, fue a cenar a la casa de su mamá y se fue con su familia caminando al auto para volver a su casa. Y Sí, contra ese Matías, la comparación que yo debía tener a partir de ese momento en adelante, con una silla de ruedas y demás, era negativa. No podía compararme con ese Matías y sentirme bien. Sin embargo, mm, al tener al Matías que se estaba muriendo en la esquina, todo lo que venía a partir de ese momento era ganancia, un eh, regalo, un regalo. un Pero bueno, regalo. son dos cosas las que se conjugan ahí. Yo creo que una es que la vida me dio la posibilidad de ser consciente en ese momento de muerte, ¿no? Paradójicamente. Pero también es la elección de uno contra quién se quiere comparar, ¿no? Yo creo que ese segundo punto también es importante, Los porque, sesgos, claro, impresionante, totalmente, impresionante cómo te cambian la vida, saber administrar eso. O claro, sea, como decíamos en el flyer, saber enfocarse, cómo te abre posibilidades saber enfocarse. totalmente, totalmente. Porque por más que existiese ese punto de comparación, uno podría totalmente quedarse en el lugar de víctima. Es muy confortable también, ¿no? Poder quedarse ahí, poder dar lástima de uno mismo, darse lástima a uno mismo y quedarse en ese lugar de víctima, porque está todo servido como para que así sea también, ¿no? Así Exacto. que creo que esos dos puntos se combinaron y por suerte fueron, por supuesto, junto con todo el entorno que yo tenía y que sigo teniendo, que son mi familia, mi mujer, mis dos hijos, mis amigos, mis amigas, eh, que fueron un motor y son un motor siempre de propulsión, porque uno cuando me decían, yo no sé de dónde sacás la energía para seguir, y la energía es flujo, para yo volcarla en algún lado, desde algún lado la saco y era siempre de ellos, ¿no? No, y aparte, conocerte fue también crucial para mí, porque nosotros nos conocimos en la formación de coaching. Ya habías hecho un trabajo interior grosísimo vos y lo plasmaste en nuestra formación. Y yo, a ver, mi mamá es hemipléjica hace muchos años. Y yo de conocerte a vos y ver a mi mamá que era hemipléjica, decía, lo que es la actitud, porque todo lo que puede hacer este chico
este amigo mío que estoy conociendo ahora, decía yo, viene, cursa un posgrado, retrabaja, tiene proyectos, ¿va? Y mi mamá podía caminar. Y cómo la fuerza de voluntad y la constancia y ver esto, el regalo de la vida, realmente te empuja hacia adelante siempre. Ujú. Es impresionante. Sí, sí. Yo creo que hay un primer punto que es como una condición necesaria, pero no suficiente como para seguir adelante, que es la aceptación, ¿no? La aceptación. A sentir lo que es. Sí. Exacto. Sin Y eso, creo, no le puedes poner primera. no, tal cual, tal cual. Y yo decía, no, mamá, no voy a caminar. Y cuando decía eso me decía, pero qué, ya estás bajando los brazos, vos tenés que pelear y tenés que seguir porque vas a poder caminar. Entonces ahí se mezclaban dos conceptos que a veces se confunden, que es la aceptación y la resignación, ¿no? Y creo que la diferencia radica en alguna distinción que es muy antigua, que viene desde los estoicos, ¿no? De qué cosas dependen de mí y qué cosas no dependen de Y mí. que es ¿Sí? exacto. Entonces, si uno puede tener la conciencia de tener en claro qué cosas pueden depender de uno y hacer lo posible como para que eso suceda, es una cosa. Ahora, cuando vos tenés también la conciencia de que algo no depende de vos, el mejor camino para lograr la paz en ese sentido es aceptarlo. Es ¿Sí? aceptarlo. Porque Exacto. resignarse es no hacer algo cuando sí depende de vos. ¿Sí? Es algo que vos podés solucionar y no haces nada y no accionás contra eso, bueno, ahí estás en un proceso de resignación. Bajaste los brazos, pero si no los bajabas, lo hubieses logrado. En este contexto no era eso, era aceptar algo que es fáctico, yo no puedo hacer nada contra esto. Entonces, eso te permite desatar y enfocarte en lo que sí, ¿no? En lo que sí. Gracias por decirlo, porque es justamente un mensaje que queremos transmitir para este vivo, que es aplicable a un montón de situaciones de la vida. Claro, claro. Es buenísimo Claro. esta diferencia, sí. Muy Bueno, bueno que lo traigas bueno, a... sí, sí, Te decime. escucho. No, por favor, te interrumpí. No, que me parecía interesantísimo que traigas esta diferenciación de aceptación y resignación, la diferencia, para que cada uno desde su vivencia vaya, digamos, tildando, poniéndolo en práctica, porque nos sirve a todos lo que nos estás diciendo. Ujú. Sí, sí, y es algo que, eh, nada, en el día a día sucede y con cosas que quizás no hace falta que sean eh, trágicas, ¿no? Mismo Exacto. con, mismo con la cuarentena y la pandemia, Sí, ¿no? Eh, depende de mí que se abra la cuarentena, que se termine toda esta pandemia, el coronavirus, bueno, no, hay que aceptarlo y eso me va a permitir quizás tener una mirada más constructiva de lo que y más allá de lo que fue mi internación, yo estuve 5 meses internado, conociendo otras realidades también y durante estos años también en distintos centros viendo eh, realidades de distintas personas que me dejaban muy de manifiesto que muchas veces lo que limita más son los modelos mentales y las creencias más que una discapacidad física, ¿no? Veía por un lado personas que quizás tenían un nivel de discapacidad menor que el mío y sin embargo llevaban una vida mucho más pasiva y por otro lado, personas como Alexis Padovani, lo vuelvo a citar, que tiene un nivel de lesión mayor que el mío y está entrenando para cruzar la cordillera de los Andes con una bicicleta adaptada.
una silla adaptada. Qué interesante eso, bien. Entonces, claro, entonces ahí quedaba muy expuesto la importancia de las creencias y los modelos mentales y desde qué lugar uno interpreta la realidad, ¿no? Porque la realidad no existe como tal en la figura de la verdad a la cual uno puede acceder o no, sino que, bueno, ya Nietzsche decía, no existen los hechos, sino las interpretaciones, ¿no? No es algo nuevo esto. Nuevo, ¿no? ¿No? Vivimos en mundos interpretativos. Interpretativo, Entonces, sí. ahí es donde cada uno interpreta lo que le está sucediendo y a partir de ahí se proyecta y construye un horizonte de posibilidades a partir de su situación actual y de su interpretación de su situación. ¿Sí? Entonces, eso me pasó a mí, yo me proyectaba quizás cuando estaba internado de ese contexto, me proyectaba haciendo algunas cosas y otras no, y ya en ese momento empecé a tachar qué cosas no, y después con el tiempo las pude hacer, ¿no? Desde irme de campamento con mis hijos o ir y nadar en el mar, que En la eran playa, las fotos en la playa están buenísimas. claro, claro. Entonces te proyectás a partir de una realidad que vos considerás, que vos interpretás, que podés hacer y que no. Y por suerte todo es dinámico, ¿no? Eh, y, y el devenir hace que el ser no sea estático y que vos vayas construyendo quién sos a partir de tus actos, ¿no? Exacto. Porque, Y ese pasito que das de hacer un poco más, te trae posibilidades de hacer un poco más y se empieza a armar una escalera ascendente que vos tal decís, cual, wow, porque no era solo esto, era esto, después surge esto, después se te va abriendo el claro. panorama, la visión, las posibilidades, es impresionante, que lo tenés que vivir para darte cuenta. Claro, tal cual, tal cual. Y bueno, y ver cuál es el límite. El límite que te da, en mi caso, por ejemplo, lo físico, porque también hay que ser coherente con los objetivos que uno se plantea para no frustrarse, ¿no? Entonces hay un trabajo previo de autoconocimiento y de descubrimiento de tus potenciales. Ocurrió cómo a partir del coaching poder trabajar esas limitaciones, esas creencias limitantes y cómo poder ayudar a esas personas a desplegar sus potencialidades y poder tener una vida más plena. Trabajar el empoderamiento de la persona y trabajar con el entorno. Me pareció re interesante el enfoque que le dieron a este taller. Vamos a contarle a la gente que desde Entelequia Consultora ellos crean el taller Soplando Brazos, ¿sí? Para el empoderamiento de personas tal vez con alguna discapacidad. Y me pareció un proyecto espectacular. Bueno, Espectacular. gracias. ¿Dónde lo dan estos talleres? Y el año pasado lo hicimos en el Centro de Rehabilitación Libertador, eh, que es un centro en el cual yo estuve yendo, y este año, debido al contexto actual, lo estamos haciendo en forma virtual y comenzamos ahora en unos días en septiembre. Sí. ¿Cómo lees esta realidad o contexto? Y después hay otra pregunta más. Bueno, hablábamos primero respecto a la aceptación, ¿no? Eh, no, no oponernos, no, no ser, tenemos que ser flexibles, me parece, en ese sentido, y poder aceptar lo que sucede, no enojarnos contra eso, me parece que eso por un lado. Y después yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad donde
eh, se nos apagan muchos estímulos que nos distraen, Eso. eh, que muchas veces nos cuesta mucho a nosotros apagarlos cuando salimos a la calle y no podemos decidir evitarlos o no porque nos llegan de todos lados. Eh, y en este contexto no depende de nosotros y se apagaron. Entonces es una gran oportunidad para el autoconocimiento, me parece. Es una gran oportunidad para sembrar. Eh, pero bueno, hay por detrás, me parece un trabajo con respecto a los valores y los propósitos que cada uno tenía antes de comenzar el aislamiento y la cuarentena. Una fórmula, ¿no? Él dice D Sí. es igual a S menos P, ¿no? Como que la desesperanza es igual al sufrimiento sin propósito, ¿sí? Eh, Exacto. como que el propósito se puede bancar un sufrimiento y no caer en la desesperanza. Me pareció una frase que Sí. es muy potente, ¿sí? Es Como muy fuerte, Nietzsche que dice, el que sabe que puede soportar casi cualquier cómo. totalmente. Es, Un- es tal cual. El sí, sentido lo es todo. claro, está exacto. El para qué, ¿no? El para qué. Y poder pasar del por qué al para qué me parece que es un salto cuántico en ese Podés sentido. cerrar esta charla con alguna frase. Eh, sos difícil, Amalia. Arrancaste, arrancaste preguntando quién es Matías y una frase mía o de alguien, o lo que fuese. Libre, libre elección. Bueno, mira, hay una frase que no es una frase, sino que es algo que resume un poco la filosofía, que es mi hijo Bruno, de 7 años. Porque yo tengo una motito eléctrica que le engancho a la silla de ruedas y ando con la moto por todos lados, ¿no? Y entonces iba con la moto con mi hijo a UPA, sin casco, un desastre, no importa. Y, y entonces encaramos por una calle y había una pendiente muy, muy, muy empinada, muy empinada. Entonces le dije, no, no, por acá no vamos a poder ir. Y él me dijo, ¿por qué? Le digo, no, porque es muy empinado y no sé si vamos a llegar. ¿Y cómo vas a saberlo si no lo intentás? Me dijo Bruno. Entonces, Wow. automáticamente tomé el guión, me fui 50 metros para atrás y aceleré, campeón. Más allá de la anécdota, me parece esto, ¿no? Que hay que intentarlo, hay que intentarlo. Y después vemos, ¿no? Lo peor que puede pasar es que no lograrlo, qué sé yo. Es tan sencillo como eso, sin irnos, sin ponernos tan filosóficos, sin buscarle tanto la vuelta. Me Y lo parece que va por... encontramos ahí, en la vida misma, en el minuto a minuto que pasa y en el día a día. Totalmente, totalmente. Me parece que va por... Perfecto. Bueno, Matías, como siempre, impecable lo tuyo. No, Gracias por tu tiempo. gracias. Me encantó escucharte y me parece que a la gente también